Comenzamos un nuevo mes, un 2 de diciembre del 2024 y seguimos haciéndolo con el pastor de Vida Nueva como cada lunes, Alberto Ares. ¿Qué tal? Buenos días, pastor, ¿cómo estamos? Buenos días, David, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, la verdad que sí, muy bien, la verdad. Bueno, pastor, empecemos hablando, recordándole a la gente que el último espacio fue una recopilación de los primeros 6 episodios. Sí, correcto. Porque mucha gente decía, oye, ¿y dónde está esa prédica que ese culto que yo no lo vi? Sí, eso fue, bueno, no pudimos cuadrar temas de horario, tú tienes demasiado trabajo, yo gracias a Dios también, y no pudimos y te pegaste el trabajo grande de hacer una recopilación, no sé si con los mejores momentos o momentos que a ti en particular te gustaron, y se hizo ese resumen para no dejar a la gente sin esta entrevista que parece que está gustando tanto. Sí, no, la verdad que la gente muchas veces dice, y el programa, y no me lo pierdo, y muchas veces, pastor, hasta en los programas de entrevistas de política, de cultura, no me pierdo nunca el programa del pastor Alberto Ares en YouTube, pero estamos en otro espacio, es decir, Sí. pero la gente, y me gusta, de verdad, que la gente pues relacione, oye, pues tengo que verlo, no sé qué, Bueno, ¿no? mira, qué bueno, gloria a Dios, me alegro. De verdad que sí. Bueno, empecemos, si le parece, hablando del último culto que tuvo lugar el pasado domingo, tanto en la iglesia de Puerto Rosario a las 11 de la mañana como en Morro a las 6 de la tarde. Correcto. Bueno, decir que yo solo estuve predicando en la iglesia de Puerto Rosario, porque aquí en Morrojable por la tarde vino mi cuñado, el hermano de mi mujer, de Damaris, que se llama Crisanto, y él nos estuvo compartiendo la palabra del Señor aquí en Morrojable, una palabra muy, pero que muy hermosa, que hablaba de Gedeón, como Gedeón, que también estuvimos hablando de él en su día, mientras se estaba escondiendo de unos enemigos, Dios le llama un varón esforzado y valiente. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que le llame varón esforzado y valiente a un hombre que se está escondiendo? Y mi cuñado nos daba la enseñanza de que Dios nos ve con unos ojos diferentes. Quizá nosotros nos vemos con los ojos de la actualidad, como estamos acobardados, estamos intimidados, asustados, lo que quiera que sea, pero Dios nos ve con unos ojos diferentes a nosotros, y eso es muy hermoso, vernos con esos ojos. Y yo estuve hablando en la iglesia de Puerto Rosario de 2 personajes. De hecho, le puse el título, ya pido perdón de antemano porque no sé de qué va la canción, pero sé que hay una canción que se llama 2 hombres y un destino, ¿verdad? Sí, correcto. Pues yo lo titulo así, 2 hombres y un destino. Perdón si la canción es grosera o no, es que no sé de qué habla. No grosera para nada. Ah, bueno, pues mira, mejor. Son 2 hombres luchando por el amor de una mujer. Ah, bueno, pues esto es por el amor de Dios, no por el amor de una mujer. Ahí está. Pero 2 hombres que sus vidas eran totalmente contrarias, pero al final la voluntad de Dios los une y esa unión hace algo maravilloso por el bienestar de la iglesia. Amén. Hablamos de 2 personas que eran el apóstol Pablo y un discípulo un tanto desconocido, pero muy importante, que se llama Ananías. No confundir a Ananías del capítulo 9 de Hechos con otro Ananías, que también curiosamente se llama así, que sale en Hechos capítulo 5. Ese es otro, ese falleció en Hechos capítulo 5, y del que vamos a hablar, o del que estuvimos hablando, es del que sale en Hechos capítulo 9. Creo que ya es por todos sabido que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser cristiano, tenía otros quehaceres en su vida. No sé si tú lo sabes. ¿A qué se dedicaba el apóstol Pablo antes de ser apóstol? Ahí me mató ya. A esa clase yo no fui. A esa clase no fuiste, ya te lo digo. Era un perseguidor de la iglesia. Era el enemigo número 1 que tenía la iglesia. Él estaba constantemente persiguiendo a la iglesia, y lo hacía por el siguiente motivo. No porque fuese malo, ni mucho menos. Él era judío. Él era un verdadero judío, un celoso de la ley. Era, como él dice, un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos. Era una persona celosa por la palabra de Dios, y veía que como él decía, esta secta del cristianismo estaba creciendo bastante. Así que, como él tenía que guardar el judaísmo, empieza a perseguir a la iglesia. Empieza a perseguir a todos los cristianos, los encarcelaba, incluso a algunos les daba muerte, como es el caso de Esteban. Y en medio de ese celo que él tenía por acabar con el cristianismo, le pide al sumo sacerdote permiso, unas cartas de recomendación, y le dice, mira, me he enterado que en una ciudad llamada Damasco, allí también hay cristianos que se están metiendo en medio de las sinagogas. Dame permiso, por favor, le dice al sumo sacerdote, dame permiso, dámelo por escrito, que voy a ir a Damasco y me voy a encargar de ellos personalmente. Así que el sumo sacerdote accede, le da la carta, y mientras Pablo o Saulo, como se le conoce en la Biblia antes de ser Pablo, y Saulo, mientras se dirigía hacia Damasco para perseguir a los cristianos, la Biblia dice que el Señor le sale al encuentro. Y le sale al encuentro a través de una luz muy fuerte que lo hace caer al suelo. Él se queda ciego por completo y le dice una frase muy conocida y a la vez muy interesante, porque le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Aquí hacíamos un paréntesis nada más de 2 o 3 minutos porque decíamos, ¿por qué el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Si Pablo no estaba persiguiendo al Señor. De hecho, la Biblia comienza el capítulo 9 de Hechos diciendo que Pablo estaba respirando amenazas contra los creyentes, contra los cristianos, ni muchísimo menos contra el Señor. Pero decíamos que quien persigue a la iglesia o quien persigue a los cristianos es al Señor a quien está persiguiendo. Entonces, mucho cuidado con eso. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? En esa ceguera, Pablo estaba metido en oscuridad, esa luz que le resplandeció, se quedó ciego totalmente por 3 días. Y durante esos 3 días, el Señor le habla a través de una visión a un discípulo de Damasco llamado Ananías. Y le dice, Ananías, tengo una labor para ti, tengo una misión para ti, tienes que ir a una calle, concretamente, además es muy interesante el versículo porque le dice, vete a la calle que se llama Derecha, a casa de un hombre que se llama Judas, porque en esa casa va a haber un hombre que se llama Pablo, y él ora. Y entonces Ananías, bueno, también sacábamos muchas enseñanzas de cómo el Señor cuando habla lo hace de una manera clara, etcétera, etcétera, pero para ir al grano. Entonces Ananías le empieza a decir al Señor, vamos a ver una cosa, Señor. Tú me estás pidiendo que yo vaya a orar por este hombre. Tú sabes quién es este hombre. Tú sabes que este hombre respira amenazas contra nosotros. Tú sabes el mal que le ha hecho a nuestros hermanos. Tú sabes que hace pocos meses atrás él estuvo en la muerte de Esteban. ¿Cómo me pide el Señor que yo vaya hacia esa casa a orar por este hombre que es enemigo de la iglesia? Entonces Dios le dice, no, tienes que ir porque instrumento escogido me es este. Y este hombre va a predicar a los gentiles, a los judíos, incluso a reyes. Y efectivamente, Pablo al final empieza a predicar a los judíos, luego a los gentiles, y se va a presentar incluso delante de reyes a predicar la palabra. ¿Qué enseñábamos de aquí? Que qué tremendo tiene que ser que el Señor le pida algo a Ananías, en este caso vete a casa de este hombre a orar por Pablo, y que Ananías en definitiva cuenta le dice que no. Le pone un montón de excusas. Hablábamos también de las excusas, de que al final las excusas, por muy razonables que sean, son barreras que le levantamos a Dios. Son impedimentos que le ponemos a Dios. Señor, yo lo haría, pero tú sabes quién es Pablo. Señor, yo iría, pero no tengo tiempo. Señor, yo lo haría, pero, y esos peros que le vamos diciendo lógicos y que a veces son, ya te digo, que lo escuchas y dices, oye, esta persona tiene razón. Es entendible. Es entendible, pero que al final, vuelvo y repito, son excusas y muros que levantamos delante del Señor, y con el Señor no puede haber excusa, porque con el Señor es todo o nada. Y entonces, imagínate la cara del Señor por un momento al recibir el no de Ananías. Recordemos que hacia donde Pablo iba era a Damasco. Y recordemos que Ananías era de Damasco. Si el Señor no se le aparece a Pablo en el camino, Ananías hubiera sido una víctima de Pablo. Ananías seguramente hubiese sido perseguido, hubiese sido encarcelado, y quién sabe si hubiese sido asesinado por Pablo. Y el Señor intercepta a Pablo en el camino, salva no solamente a Pablo, sino a Ananías y a su entorno de la muerte o de la cárcel. Y ahora que Dios le pide algo a Ananías, le dice que no. Y decía que muchas veces nosotros somos así. Dios nos ha salvado de la muerte. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, cosas que incluso aún ignoramos. Cantidad de cosas, David, que Dios puede estar haciendo a nuestro favor que no sabemos, guardándonos en la carretera, guardándonos en el trabajo. Yo, por ejemplo, que trabajo siempre subido en escaleras, subido con muchas herramientas en la mano, o sea, de cantidad de cosas que Dios nos ha librado. ¿Con qué cara le decimos que no al Señor? Al final Ananías accedió. Dios en su misericordia le explicó, mira, Ananías, tienes que ir por esto, este es un instrumento útil para mí. Y al final Ananías va por obediencia, pero sucede algo pero que muy hermoso, porque cuando Ananías entra en la casa, no sé yo si asustado, no sé yo con qué cara y con qué cuerpo Ananías entra frente a Pablo, pero dice la Biblia que Ananías hizo 2 cosas. Lo primero que hizo fue imponerle manos a Pablo. Esa imposición de manos era como la aceptación a Pablo en la iglesia, lo aceptó. Y quise resaltar el hecho de que Pablo iba hacia Damasco a echar mano a los cristianos, y lo que recibió él fue unas manos de los cristianos bendiciéndole. Qué bonito es nuestro Dios, ¿no? Sí. Siempre cambia nuestros planes. Nosotros a lo mejor vamos con unos planes de maldad y el Señor nos cubre siempre con amor y con misericordia. Y lo segundo que hace Ananías, no solamente le impone manos, sino le dice, hermano Saulo. O sea, no solamente obedeció la orden de Dios, sino que aceptó la orden de Dios, porque él lo aceptó como hermano. Él no dijo, bueno, que sepas que estoy aquí por obediencia. Pablo, que sepa que estoy aquí porque el Señor me lo ha dicho, porque si fuera por mí, no. Él dijo, no,
A partir de ahora, tú formas parte de la iglesia, tú formas parte de nuestra hermandad, tú eres ya un hermano entre nosotros. Qué bonito. Es precioso, y porque te lo estoy resumiendo, pero la historia de Hechos capítulo 9 es apasionante, de cómo se le aceptó a Pablo a pesar de sus errores, y cómo la iglesia tiene que aceptar a las personas que hemos tenido, todos, yo creo, y seguiremos teniendo, desgraciadamente, errores, pero la iglesia está para abrazarnos, para cubrirnos. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores, y para eso está la iglesia. Al final, pues Ananías oró por Pablo, Pablo recibió la vista nuevamente, siguieron su camino, y por eso lo titulé 2 hombres y un destino. Qué bonito. A Pablo lo hemos estudiado ya, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Lo estuvimos estudiando en capítulos atrás. La verdad que lo de Pablo es una historia apasionante, ¿eh? Apasionante, que podríamos estar aquí hablando programas y programas, todo lo que queda del 2024 y 2025 centrarlo en Pablo, y no le sacaríamos todo el provecho. Date cuenta que de Pablo más de 1/3 del Nuevo Testamento es suyo, son sus cartas a la iglesia, cartas personales, cartas pastorales, un testimonio tremendo, un hombre valeroso, un hombre que sufrió mucho por el evangelio, un hombre que recibió palizas, se le dio por muerto incluso en alguna ocasión, naufragios, desvelos, ayunos, dice él, se le latigó unas cuantas veces, se le apedreó unas cuantas veces, tuvo que huir en un momento dado, no recuerdo ahora de qué ciudad, tuvo que huir porque le iban a dar muerte ya los propios judíos, y dice que lo cogieron los hermanos de la iglesia, lo metieron en un canasto y lo descendieron por unos muros. O sea, la vida de Pablo es apasionante, de verdad. Bueno, pastor, empecemos hablando con las preguntas que tenemos pensadas hacerle en el día de hoy, ¿no? Y la primera es una pregunta que a lo mejor nadie la ha hecho tampoco en el canal, que me extraña, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es el escudo, el casco y la espada que Dios les ofrece a los cristianos en contra de las fuerzas del maligno? Bien, ahí te estás refiriendo, si no me equivoco, a la armadura del cristiano, como nosotros lo conocemos, o como nosotros lo conocemos, o como la Biblia lo especifica, la armadura del cristiano, que sabes precisamente quién escribió esto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en una cárcel, lo habían apresado por predicar el evangelio, ese fue su único delito, predicar el evangelio, y allí estaba encarcelado, rodeado por guardias romanos que creo que a todos en la mente nos viene la imagen de cómo es un guardia romano, su vestimenta, ¿verdad? Roja, túnica roja. Exactamente. Y él en la cárcel, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de decir, ¿y por qué estoy aquí? Y Señor, ¿dónde estás? ¿Y por qué permites que pase por esto? No. Él se empieza a fijar en esos romanos, en esos soldados, y dice, aquí hay una ilustración bonita. Y empieza a escribir una carta preciosa, y empieza a decir, esto, así tendríamos que vestirnos los cristianos. Y dice, nosotros nos tenemos que poner una armadura para estar firmes, para el día que venga el malo, para el día que venga el diablo, el enemigo, nosotros poder permanecer firmes. Y dentro de esa vestimenta, dentro de esa armadura que se pone el cristiano, hay varias cosas. Por ejemplo, Pablo dice, ciñe tus lomos con la verdad. Esa manta que se ponían, que se ceñían, ¿verdad? Es muy importante eso de ceñirse, porque ahí se colgaban las herramientas, la espada, el escudo, y nosotros nos tenemos que ceñir siempre, dice la Biblia, con la verdad. No a veces, no ceñirnos con la verdad, sino ceñirnos siempre con la verdad. La verdad es una herramienta del cristiano. Es una armadura del cristiano. Luego dice, vestíos con la coraza de la justicia. ¿Sabes lo que es la coraza, verdad? Sí, una armadura grande, exacto, lo que te cubría el pecho, los órganos vitales, ¿verdad? Los intestinos, las tripas, los laterales, todo eso, esa armadura, ese caparazón que los romanos se ponían. Y Pablo dice, los cristianos también tenemos que ponernos una coraza, la coraza de la justicia. Tenemos que ser justos. Y no solamente tenemos que ser justos, tenemos que traer la justicia de Dios aquí en la tierra. Luego dice que tenemos que tener un calzado, unas botas, unos tenis, diríamos aquí en Canarias. Unas playeras. Unos tenis. Es que el pastor es de Tenerife. Yo soy de Gran Canaria, por eso digo. Unas playeras. Otra playera, ¿no? Para mí playera me suena chola. Ya lo sé. ¿Cómo le dicen ustedes a las cholas? ¿Cholas? Cholas también. De toda la vida. Y playeras son los tenis, las deportivas. Sí, las deportivas. Vale, pues playeras o tenis o deportivas. Pablo dice, calzado los pies con el evangelio de la paz. Nosotros, una armadura buena que tenemos los creyentes es que mientras caminamos, predicamos el evangelio de la paz. Promovemos la paz. El cristiano no puede ser un cristiano condenatorio, un cristiano que va acusando, un cristiano que va condenando, sino que nuestros pies tienen que predicar el evangelio de la paz. Y ahora sí vamos a lo que tú decías, es que no quería omitir el resto de la armadura. No, está muy bien la explicación, porque así la gente lo entiende. Correcto. Tenemos que ponernos, como dice Pablo, el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo, que son esos malos pensamientos que el enemigo nos manda, esos malos pensamientos que todos tenemos, sin excepción, todos tenemos malos pensamientos, que a veces el enemigo nos va tirando.
Pensamientos de no vas a poder con esto, no sirves para esto, sobre todo en momentos de debilidad, de pecado, de tentación. Somos bombardeados con malos pensamientos. Y dice, no, tú tienes que ponerte el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. La fe nos tiene que cubrir de esos malos pensamientos. Aquí hago un paréntesis, sí. Porque aquí, por ejemplo, en esta casa mismamente, cuando empezábamos el espacio, nos decían que estábamos locos, que cómo era posible. No solamente lo decía el pastor, sino me lo decían a mí internamente muchas personas. Y vamos a seguir y terminaremos este año con este espacio y también seguiremos el año que viene, porque a mí es un espacio que me gusta muchísimo, me llena el alma y el espíritu. Yo sinceramente yo creo que el espacio muchas personas lo ven porque también necesitan esa palabra del Señor, ¿no? Claro, como siempre decimos, nosotros hablamos aquí desde el respeto y yo creo que es un tiempo bastante bueno, un tiempo que nos ayuda a pensar y a meditar en la palabra del Señor. A su vez, creo que gente que no está tan familiarizada como podemos estar otros con la palabra de Dios pueden aprender. Por supuesto. Y aquellos que ven, porque ya te digo que hay mucha gente que ve la palabra de Dios como algo obsoleto, como algo aburrido, sí, como algo anticuado, como algo que usaban nuestros abuelos. La palabra de Dios es totalmente viva y eficaz, es un libro apasionante. Si te gusta la historia, la Biblia es tu libro. Si te gusta la acción, la Biblia es tu libro. Si te gustan las historias de amor, la Biblia es tu libro. Si te gusta la actualidad, la Biblia es tu libro. O sea, la Biblia es tan viva, tan eficaz, que es apasionante. Y nosotros la podemos traer hoy día, el 2024, y analizarla. Y ella es una luz, así se presenta la Biblia, ella misma es una luz que nos va a guiar en medio de este mundo tan oscuro, tan perverso, tan incierto. La Biblia nos va a guiar. Entonces, ese escudo, nosotros de la fe, es verdad que ahora estoy mal, es verdad que ahora tengo un mal pensamiento, pero la fe me proyecta, como decíamos antes de Gedeón, es verdad que ahora estoy acobardado, intimidado, pero la fe me lleva a verme como Dios me ve. Luego dice Pablo que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. ¿Sabes lo que es el yelmo? En la cabeza. El casco, que parece como si fuera un cepillo de barrer, sí, ¿verdad? Sí, que correcto. Tienen aquí. Pablo, yo me imagino... Como una cresta. Como una cresta roja, exactamente. Yo me imagino a Pablo viendo al soldado y viendo ese yelmo, y él dice, así tenemos que ponernos los cristianos, pero con la salvación, o sea, en la cabeza. Nosotros siempre tenemos que tener presente que somos salvos, que no importa lo que suceda, soy salvo, y que aunque esté en peligro de muerte, soy salvo. Aunque yo muriese, Pablo dijo que aún para mí el morir es ganancia. No pasa nada por lo que pueda estar atravesando, no pasa absolutamente nada, porque tengo el yelmo de la salvación. Soy consciente que soy salvo, por lo tanto Dios siempre está conmigo. Y por último, todo eso son cosas que nos protegen contra el enemigo: un buen calzado, una coraza, nos ceñimos los lomos, el casco, el escudo, pero luego hay un arma que es defensiva y podemos atacar con ella, que es la palabra de Dios. Dice el texto que es la espada del Espíritu, es la única parte de la armadura con la que yo me puedo defender. Cuando el enemigo, el mundo o lo que quiera que sea venga a atacarnos, nosotros solo podemos usar un arma que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo deja claro la Biblia, es la palabra de Dios. Así se defendió, por ejemplo, Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. No sé si conoces esa historia. La hablaremos la semana que viene. Si no me equivoco, está en Mateo capítulo 4, y fue tentado no una ni dos, 3 veces por el propio Satanás. O sea, unas tentaciones fuertes, en medio de un momento muy complicado de Jesús, porque estaba en medio de un ayuno muy prolongado, muy fuerte, y Satanás lo tienta, y el Señor se defiende simplemente diciendo esta frase: escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, escrito está. Siempre se defiende ¿con qué? Con la espada, con la palabra de Dios. Y esa es nuestra arma. Nuestra arma no es el insulto, nuestra arma no es la condenación, nuestra arma no es la violencia, nuestra arma no es nada de eso, nuestra arma es la palabra de Dios. Tú me atacas y yo te bendigo. Tú me insultas, yo te bendigo. Y tú me haces algo, la Biblia dice, no pagues mal por mal con mal. Nosotros tenemos que pagar un bien, o sea, un mal que nos han hecho con el bien. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. En definitiva, esa es la armadura que todo creyente tiene que ponerse todos los días para que cuando venga el día malo, poder estar firmes. Muchas veces, pastor, no sé si le ha pasado, ¿no? Que mucha gente, a lo mejor, nosotros hablamos aquí muchas veces, ¿no? Y la gente puede malinterpretar nuestras palabras, es decir, reciben las palabras a su libre albedrío, es decir, lo queremos decir de una manera tan didáctica, ¿no? Muchas veces que no sabemos, o por lo menos yo no entiendo por qué piensan mal. Por ejemplo, hay un corte suyo en la cual que dice que el purgatorio no existe. Y mucha gente dice, y el cielo que usted predica tampoco. Es decir, yo no sé, es decir, hay comentarios y demás, pero, concha, estamos hablando, nos estamos centrando en el purgatorio, nos estamos centrando en ciertas cosas que mucha gente saca de contexto las palabras nuestras, ¿no? Sí, correcto. O sea, al final, en todo no vamos a estar de acuerdo. De todas maneras, yo lo que comparto aquí,
no solamente es mi creencia totalmente, yo lo que digo lo creo, sino que yo lo que hablo aquí es de la palabra del Señor. A mí me trae sin cuidado lo que opinen los demás, o sea, con el respeto lo digo, o sea, sí. Yo no estoy aquí para convencerte que no hay un purgatorio, yo estoy aquí para decir lo que la Biblia dice del purgatorio. En este caso no dice nada, por lo tanto no existe. O sea, hay dos destinos, cielo e infierno, ya lo hemos hablado, lo hemos desglosado, creo que lo hemos explicado medianamente bien en mi poca capacidad, pero o sea, yo no estoy aquí para implantar mi estilo de pensamiento, mi creencia, ¿no? Yo estoy aquí para explicar lo que la Biblia dice. Si es verdad que estamos ahora mismo en una era muy confusa, porque aparte que estamos viviendo en una generación de cristal que todo ofende, ya puedes decir ahora mismo que tu camisa es blanca, como blanca, sos gris, eso no sé cuánto, todo va a generar confusión. Se rebate. Los haters van a estar ahí siempre, ¿verdad? Las redes sociales nos han dado como carta blanca a insultar, carta blanca a denigrar al otro, carta blanca para no sé qué, que a la cara quizá no lo harían. Pero bueno, para eso nos enfrentamos. Es verdad que la semilla del evangelio a través del internet corre y es glorificada mucho más rápido. Amén. Pero también da pie a este tipo de personas que yo no sé si es que no tienen otra cosa que hacer o no, también tienen parte en lo que hacemos, ¿verdad? Siempre tiene que haber una oposición, porque como decía por ahí, no sé si era el Quijote, dice, bueno, mientras los perros ladren es que estamos caminando, es que estamos, cuando dejen de ladrar, entonces es que algo va mal. No estoy llamando perro a nadie, ni muchísimo menos. Ellos no ladran, nosotros cabalgamos. Exactamente, estoy poniendo un ejemplo. No estamos aquí para convencer a nadie, estamos aquí, o yo por lo menos, para intentar en mi capacidad explicar lo que la Biblia dice, y en este caso el purgatorio. Pues chicos, pues la Biblia no lo dice. Que otras creencias lo enseñen y lo afirmen, pues me parece bien, pero como yo estoy aquí para hablar de la Biblia no habla del purgatorio. Ya has comentado también el tema de que cuando nos invaden malos pensamientos o vienen personas a quizás desestabilizarnos, decirnos que, oye, es que con eso no vas a poder, oye, es que con eso es cuando nos tenemos que poner ese escudo, ¿no? Exactamente. Apagamos esos dardos con el escudo de la fe. Bueno, puede ser que ahora mismo no, pero la fe, eso que yo no veo, pero que creo, me va a transportar para allá y apago esos dardos, porque hay personas que los malos pensamientos les hunden mucho más que a otros, ¿verdad? Hay otras personas que quizá ya curtidas en este aspecto, pues ya, perdón por la expresión, quizá no es la correcta, pero nos da lo mismo 8 que 80, ya lo que nos digan, ya tenemos ya como que nos resbala todo, estamos embadurnados de aceite y ya ni las críticas me hunden ni los halagos me suben, como dice mi pastor, así que yo ya voy por la vida con los ojos puestos en Jesús y punto. Y si alguien me aplaude, maravilloso, y si alguien me critica, pues también igualmente maravilloso. Pero sí, en definitiva, pues bueno, pues hay gente que cuando hablas mal de ellos los hundes, y yo creo que estamos aquí para bendecirnos. Y ya para hablar mal, pues que esté el enemigo. Pero si encima ya lo hacemos entre nosotros, pues apaga y vámonos, chicos. Aquí se dice, tiene la piel más dura que el rabo de un chucho. Pues yo no sé, pero más o menos, sí. Hay que, por desgracia, tenemos que hacernos así. Tenemos que hacernos así y aprender a vernos como Dios nos ve. Para la gente que nos ve de fuera, un chucho, aquí le decimos a las mantarrayas. Para que la gente sepa lo que es, ¿no? Bueno, pastor, ¿quién fue el rey más sabio en la Biblia? Sin duda alguna, Salomón. Ese fue el rey más sabio. No porque naciera con esta sabiduría o porque Dios se la diera desde el momento de nacer, ni muchísimo menos. Salomón, para explicar, fue el tercer rey de Israel, fue el hijo de David, el tercer rey, porque el primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Y Salomón, en medio de una circunstancia, Dios le dio una oportunidad que creo que es única, a nadie más se la ha dado, que le dijo, mira Salomón, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Qué tremendo sería eso, ¿no, David? Que Dios nos diga lo que quieras. Tienes carta blanca, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú? No puedo decirlo, pastor. No puedo decirlo. Me parece bien. Al Señor seguro que sí. Sí, al Señor sí. Yo no sé qué pediría yo. La verdad que no sé. Para quedar bien con la gente, pues diría también, sabiduría o lo que sea. No sé. Honestamente no sé. No me he puesto a pensar ni a meditar en ello. Pero sí es verdad que Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Lo que quieras, yo te prometo que te lo voy a dar. Claro, Salomón es el hijo de David. Salomón tenía absolutamente todo. ¿Qué va a pedir? Más riqueza, más dinero, más fama. Era famoso antes de nacer. Entonces Salomón, que ahora te voy a decir por qué lo hizo, dice, Señor, este pueblo que tú me has puesto para gobernar, para reinar, es mucho. Y creo que a mí se me va de las manos este asunto. Por favor, dame sabiduría. Y Dios dijo, por cuanto no has pedido ni riqueza, ni fama, ni honra, te voy a dar eso que has pedido. Y le dio esa sabiduría más que ninguna otra persona sobre la tierra, salvo nuestro Señor Jesucristo, lógicamente. Le dio esa sabiduría. Ahora bien, ¿por qué Salomón, frente a semejante oportunidad de asegurarse el futuro? Porque claro, si Dios te dice, pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar, creo que todos en cierta medida pedirían riqueza. Asegúrame el futuro, asegura mi vida, la de mis hijos y la de mis nietos. Se asegura toda mi descendencia. Pero ¿por qué Salomón le pidió sabiduría a Dios? Y leyendo la Biblia,
en el libro de Proverbios, creo que he encontrado la respuesta. En Proverbios capítulo 4 dice esto, que lo escribió Salomón. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, dice Salomón, mi padre me enseñaba, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Fíjate cómo David le decía a Salomón, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. David era un hombre que se encargó y se preocupó porque su hijo adquiriese esa sabiduría. Entonces, como había el trabajo atrás de un padre bien educando a su hijo, preocupándose por las cosas importantes para su hijo, cuando su hijo se vio en esta tesitura, se acordó de la crianza de su padre. Y papá, David, le había dicho, pide sabiduría siempre, adquiere sabiduría. Salomón, ante todo sabiduría. Y Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Y qué dice Salomón? Sabiduría. Así que aquí sacamos la enseñanza de qué importante es criar bien a nuestros hijos. Mucho, ¿eh? Qué importante de implantarle unos buenos cimientos, unos buenos principios, unos buenos valores. Que el dinero va y viene. Que el dinero no es importante, que lo importante es la sabiduría, que podamos tener sabiduría y sobre todo temor de Dios. Totalmente, sí, amén. Pastor, vamos a hablar de parábolas en el día de hoy. ¿Cuál es la parábola del hijo pródigo? Bueno, una de las más conocidas, yo creo, se encuentra en el paseo de la pérdida, como yo le llamo, en Lucas capítulo 15. Si tú lees ese capítulo te vas a dar cuenta que se resumen 3 parábolas y en las 3 se pierde algo. Una oveja, una moneda y un hijo. En este caso vamos a hablar de esa parábola del hijo pródigo. Y la parábola, aunque ya el título nos enfoca hacia un personaje, que es el hijo que se pierde, realmente salen 3 personajes. Hay un padre y hay 2 hijos. Uno de ellos es mayor que el otro, ¿verdad? Y el hijo menor le dice al padre, no me digas por qué motivo, dame los bienes que me corresponden que me voy. No aguanto más estar aquí contigo, papá. No aguanto más en esta casa, dame lo que me corresponde que me voy. Ya el simplemente hecho de que un hijo, hablando en una cultura judía, le pida en vida la herencia al padre ya es una ofensa. Ya el padre debería haberle echado de esa casa y decir, no, aquí no pintas nada, no te voy a dar nada. Sin embargo, el padre hace algo muy curioso y es que le da la herencia. Se la da a ese hijo pequeño. Y el hijo, ¿qué crees que hizo? Un hijo pequeño con tanto dinero, se vio por ahí, pues se lo gastó en lo que... Se lo fundió. Se lo fundió, exactamente. En fiestas, en prostitutas, dice la Biblia. Vivió perdidamente. Y claro, al final, pues todo eso se acaba. Porque si tú puedes tener mucho, pero si no tienes sabiduría y no tienes temor de Dios, en poco tiempo lo vas a perder sí o sí. Y al final, este judío, pues se vio comiendo algarrobas de los cerdos, se vio como en una posilga diciendo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí viviendo perdidamente? Claro, yo te lo he resumido, pero eso podrían haber pasado fácilmente meses o años, no se sabe. Y este hijo dice, ¿qué hago yo aquí? Me he gastado todo lo que mi padre me ha dado, todo lo que mi padre ganó con su esfuerzo, con su sacrificio, con su sudor. ¿Qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia, voy a volver. Ahora bien, dice él, claro, cuando vaya yo no sé cómo me va a recibir. Así que me voy a presentar delante de él, no como un hijo, porque yo creo que ya he perdido el respeto de hijo para mi padre, sino me voy a presentar delante de él como un jornalero, como un siervo, como un trabajador más. Le voy a pedir trabajo a mi padre. Voy a ir, como decimos aquí, con el rabo entre las piernas, con las orejas gachas, voy a ir con la cabeza agachada para pedirle perdón y a ver cómo me recibe. Y entonces sale de esa posilga de cerdos y empieza a caminar hacia el padre, hacia la casa del padre. Y dice la Biblia que cuando el padre lo ve de lejos, no espera ni un segundo más. El padre sale corriendo, lo abraza, lo bendice. Hijo mío, te estaba esperando, cuánto tiempo, qué bueno estar aquí. No le da ni oportunidad para que el hijo se explique. En ningún momento le dice el padre, ¿y dónde está mi dinero? ¿Y mi herencia? ¿En qué te la has gastado? En ningún momento hay ningún reproche. Es más, le dice a todos los que están por ahí, este es mi hijo que había muerto y ha resucitado. Por favor, traigan el mejor anillo, el mejor vestido. Vamos a darle la mejor ropa. Vamos a hacerle la mayor fiesta. Maten el mejor becerro y vamos a celebrar fiesta porque mi hijo muerto era y ha vivido. Amén. Qué bonito. Qué o sea, bonito. Y luego tiene una explicación, eso preciosa, el anillo, el calzado, el vestido, el becerro. Tiene una explicación hermosísima dentro del contexto judío. Pero recuerda que había un tercer protagonista, que era el hermano mayor. Todo el mundo entró en la fiesta porque el hijo pródigo había regresado a la casa del padre menos uno, el hijo mayor. Hermano. El hermano mayor. No se alegró. El padre, que se da cuenta en la fiesta que no está el hermano mayor, sale a buscarlo y le dice, oye, ¿qué pasa contigo?
Estamos de fiesta, estamos de celebración y tú no quieres participar en la celebración de tu hermano. Dice, papá, vamos a ver una cosa, yo siempre he estado contigo, nunca me he ido como el sinvergüenza de mi hermano y nunca me has matado un becerro para mí, nunca has hecho esta fiesta. Y el padre le dice, pero ¿por qué haces así? Si estando conmigo sabes que todo lo que yo tengo es tuyo, ¿por qué te tengo que dar algo que es tuyo? Y entonces de ahí sacamos la enseñanza de que hay hermanos menores y hermanos mayores dentro de la casa del Padre, dentro de la iglesia. Hay religiosos como el hermano mayor que no se alegran del bien de los otros, que se alejan cuanto más. Yo soy una persona, tengo 1000 defectos, te lo garantizo, David, no es esto que se dice para quedar bien. No, honestamente tengo 1000 defectos, 1000 errores, soy un desastre en muchas cosas, pero creo que algo bueno sí tengo, que es que yo me alegro del bien de los demás. A ti cuando te va bien, yo me gozo en gran manera, no busco, bueno, y con el bien de David que saco yo. No, de verdad que no, yo me alegro si a ti te va bien. Me alegro cuando a un miembro de la iglesia le va bien. Me alegro cuando a otra persona le va bien. Me alegro cuando me entero que otra iglesia está siendo bendecida. Me alegro cuando Dios está levantando a otro hombre, a otra mujer. Yo me alegro, yo no me pongo celoso y me pongo a criticarle, me pongo a tirarle basura encima no, yo me alegro. Y lo bonito de todo esto, hay muchas enseñanzas que podríamos sacar de esta parábola, es que da igual como estemos, da igual, escucha esto, da igual los pecados que hayamos cometido, siempre tendremos un lugar en la casa del Padre. Amén. El Padre siempre nos está esperando con los brazos abiertos, da igual cómo estemos. Ya habrá tiempo para tratar ese asunto, ya habrá tiempo para ponernos en orden delante de Dios. En la casa del Padre hay lugar para regresar siempre. Qué bonito, pastor. Precioso, precioso, de verdad que sí, precioso. Yo creo que todo el mundo deberíamos de sentirnos así, ¿no? Es decir, alegrarnos por el bien que le pasa a todo el mundo. Claro, ¿no? de hecho la Biblia dice que en el cielo, solo se menciona que en el cielo hay fiesta por un motivo, cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona, yo mira que llevo años en la iglesia, mira que he visto gente decidir su vida para el Señor, gente que ha creído en Jesús por primera vez. En el culto del domingo pasado, solo en Puerto Rosario, 9 personas decidieron creer por primera vez en el Señor. O sea, Dios me ha dado la gracia y la bendición de ver con mis ojos a miles de personas creer en Jesús, de volver al Señor, pero es algo que me sigue emocionando. Yo me sigo alegrando cuando un pecador, sea por primera vez o sea que quiere volver a intentarlo, vuelve y tiene ese deseo de querer acercarse al Señor. A mí, eso es algo que a mí me sigue emocionando, me sigue quebrantando, se me sigue cortando la voz cuando veo a esa gente, sobre todo si es gente que yo conocí en su día bien en el Señor, se apartaron y vivieron perdidamente en el mundo como este hijo pródigo, pero que en su peor momento dijeron, ¿qué hago aquí? Si sé que en casa de mi Padre está la bendición. Y vuelven, a mí me encanta eso, de verdad. Yo me gozo y me deleito y me alegro. Y mi oración, y que he escuchado que mucha gente la hace, de la iglesia donde yo pastoreo, mucha gente repite esta oración, que es algo que yo empecé a orar hace mucho tiempo. Cuando oro por la gente, digo, Señor, bendice a fulano, a mengano. Señor, bendice a David y que mis ojos lo vean. Y que mis oídos escuchen la bendición que tú vas a hacer con David. Yo siempre oro de esa manera, que mis ojos lo vean, porque me deleito. Cuando yo veo que alguien en el Señor es bendecido, yo no digo, ay, porque a mí no me bendijo el Señor y que tendrá este. Que yo para eso soy como un niño chico, para otros soy un poco malicioso, no sé, para otras cosas. Sí, puede ser, no soy perfecto ni mucho menos, pero para eso yo sí soy como un niño pequeñito, me deleito en eso. Yo eso para que mis ojos lo vean lo digo también cuando cumple años la gente, digo feliz cumpleaños y que mis ojos vuelvan a ver que cumples años más. Claro, pero lo dices un poco por tu interés, ¿no? También puede ser, ¿no? Sí. Es así. Bueno, pastor, seguimos hablando de parábolas. La parábola del buen samaritano, pastor. Del buen samaritano, también una de las más conocidas. Creo que hoy estamos apuntando hacia las parábolas más conocidas. El inicio de esta parábola resulta que un judío le pregunta al Señor, claro, todo esto siempre los judíos se acercaban al Señor para buscarle algo por donde pillarle, ¿no? Y le dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fíjate, un judío que se conoce la Torá de pe a pa, se la conoce de memoria, él sabe perfectamente lo que ha de hacer. Pero el Señor le dice algo muy interesante, le dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Le dice esa persona. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Y es ahí donde Jesús cuenta esta parábola. Es interesante esta introducción para entender por qué Jesús cuenta la parábola y qué interpretación hemos de darle. Resulta que el Señor dice, mira, un hombre está descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Ya los datos son impresionantes, porque nos está enseñando, Jerusalén siempre representa la bendición, está descendiendo, o sea, se está apartando de la bendición, está descendiendo a Jericó. Cuando uno se aparta de la bendición de Dios, dice que a mitad del camino, en ese descenso que hace desde Jerusalén hacia Jericó, unos maleantes, unos ladrones, unos malvados, asaltan a ese hombre. Le roban todo, encima le golpean, le dan una paliza y lo dejan medio muerto ahí en la calle. Imagínate este hombre moribundo. Y dice la Biblia que por ahí
pasa un sacerdote que eran los encargados de ministrar en los cultos, en el templo, y pasa, y viéndole, no es que no lo vio, la Biblia aclara, y viéndole, el sacerdote vio a ese hombre moribundo, ¿y qué hizo el sacerdote? Apartó su mirada y siguió. Seguramente tenía muchas cosas que hacer, seguramente tenía que ir a servir a Dios, al templo, vete tú a saber. Por ahí después pasó un levita también era un servidor de la iglesia, del templo, en aquel entonces, mejor dicho, y viéndole, también siguió de largo. No sabemos qué tenía que hacer, no sabemos si estaba muy ocupado, lo cierto es que pasó de largo. Y dice Jesús, en medio de la parábola, que entonces pasó un samaritano. Los samaritanos eran, por así decirlo, enemigos de los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y sin embargo, este samaritano pasó y dice, ¡ay, hay un hombre herido! No preguntó nacionalidad, no preguntó si era judío, no preguntaba si era amigo, enemigo, le da lo mismo. Se preocupó por el samaritano, se preocupó por ese hombre tendido en el camino, lo ayudó, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, pagó todos sus cuidados, bueno, lo bendijo, oye, asegúrate que este hombre va a estar bien, y se preocupó y se ocupó, que es más importante, de que estuviera bien. Y entonces el Señor le dijo, ¿quién crees que mostró misericordia? Y los judíos dijeron, este hombre, el que cuidó de él. Y entonces dice, bueno, pues entonces ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro prójimo no es solamente aquel que piensa como nosotros, que nosotros no solamente tenemos que amar a los que son similares a nosotros. La parábola del buen samaritano nos enseña que nos tenemos que amar unos a otros. Y si tú eres diferente a mi modo de pensar, te tengo que amar. Y si tú eres totalmente opuesto a mi estilo de vida, aún así te tengo que amar. O sea, ¿qué pasa? ¿Que solo te puedo amar si tú eres cristiano como yo? ¿Si piensas políticamente como yo? ¿Si piensas deportivamente como yo? ¿Eres del mismo equipo? ¿Si piensas lo que quiera que sea como yo? No. Jesús usa esta parábola del buen samaritano para decir, amémonos los unos a los otros. Da igual si es samaritano, si es judío, si es hebreo, si es lo que quiera. Amémonos los unos a los otros. Tiene que ser así. Qué bonito, la verdad. Sí. Bonita la enseñanza, porque yo no la sabía, de verdad. No pues es así, resumida así rápidamente. Sí, a grandes modos. Sí. ¿No? Bueno, otra de las preguntas. Personajes bíblicos. En el día de hoy vamos a conocer a dos. Vamos a conocer, por ejemplo, en el día de hoy al profeta Samuel. Al profeta Samuel, que a su vez también era sacerdote y a su vez también era juez de Israel, el último juez de Israel. Recordemos que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ese periodo gris o ese periodo negro que pasó el pueblo de Israel, que como no tenía rey, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y entonces cuando se veía el mal, clamaban a Dios y Dios respondía con una persona, porque la respuesta a las oraciones siempre son personas. Y entonces Dios ponía un juez, puso a Gedeón, puso a Débora, puso a Sansón, puso a varios jueces, y entre ellos el último fue este personaje, Samuel. Samuel se nos habla de cómo llegó a este mundo. Samuel era hijo de una mujer llamada Ana, que era estéril, temerosa de Dios, hijo también de un hombre que se llamaba Elcana. Y esta mujer, como era estéril, no podía tener hijos, pero dice que ella derramó su alma delante del Señor. Ella oraba y oraba y oraba, y ya hemos visto en repetidas ocasiones, no me cansaré nunca de decirlo, que la oración tiene poder. Dios escucha la oración de esta mujer, porque esta mujer no solamente oró, sino que prometió algo. Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que lo voy a entregar para ti. Va a ser un hijo mío, pero tuyo a la vez, porque te lo voy a entregar a ti, él te va a servir. Y Dios no solamente le dio un hijo, sino que le dio bastantes más, pero este primer hijo, que se llamó Samuel, dice la Biblia que una vez fue destetado, la madre tuvo que cuidarlo un par de años, se calcula que entre 2 o 3 años cuando fue destetado, la madre subió al templo y lo entregó a la casa del Señor, lo entregó para el cuidado del templo y para que sirviera allí. Y entonces Dios desde muy joven llamó a Samuel. En el llamado de Samuel hay algo muy interesante, porque Dios le llama 3 veces, Samuel, Samuel, y él está durmiendo y se levanta y dice, uy, pero ¿quién me está llamando? ¿Será que es el sacerdote? Se acerca al sacerdote, Elí, tú me llamaste. No, yo no he sido. Bueno, así 3 veces hasta que entiende que es Dios y le dice, Señor, heme aquí tu siervo, escucha. Entonces Dios le da un llamado a este hombre, a Samuel, a este joven en aquel entonces, que era decirle, tu sacerdote Elí ha hecho lo incorrecto delante de mis ojos, tienes que anunciarle que su periodo hasta aquí llegó, que ya se acabó su sacerdocio, que ahora tú vas a heredar ese lugar. Y en definitiva todo eso fue un mensaje muy duro, creo que muy complicado de dar, decirle a tu sacerdote, tu tiempo hasta aquí llegó, era muy complicado. Luego Samuel fue el primero en ungir a David, bueno, ungió a Saúl también, fue el que también le anunció a Saúl, tu tiempo hasta aquí llegó, por cuanto desobedeciste la palabra del Señor, el Señor te ha desechado a ti para que no seas rey, le dijo. Luego fue el que ungió a David, y cuando muere,
pasado un montón de tiempo, sus hijos no hicieron lo correcto, dice la Biblia, pero cuando Samuel muere, fue tan buena persona que dice que todo Israel lloró. Fíjate qué tremendo, no parte, no su familia, no algunos, no los más cercanos, todo Israel lloró. Y ya a partir de Samuel ya no hay más jueces, sino que ya entramos en el periodo de la monarquía de Israel. O sea, cuando habla del tema de... porque claro, los mensajes, por ejemplo, en este mensaje Samuel le tiene que decir a Elí, pero por ejemplo, en el anterior que comentábamos se lo tiene que decir a Pablo, ¿no? Es decir, son mensajes o situaciones muy complicadas, ¿no? Son complicadas, a veces Dios nos pide cosas complicadas pero no imposibles, cosas que como en la predicación, lo que pasa que por falta de tiempo no te lo decía, cosas que a veces parece como que Dios nos va a pedir cosas que nos perjudican. O sea, nosotros quizás yo frivolicé un poquito diciendo, no, es que Ananías le dijo que no al Señor. Ojo, ponte en la piel de Ananías. Ananías no le dijo que no en sí al Señor, sino, oye, Señor, es que si yo voy y al final Pablo no ha cambiado, me va a matar. Pero decíamos, bueno, cuando tú obedeces al Señor, por muy complicado que sea el mensaje que te haya mandado a dar o la labor que te haya encomendado, siempre Dios te va a bendecir, siempre. A veces a mí me ha tocado compartir mensajes, predicaciones muy difíciles. Las leo, las requeteleo, las retoco por aquí, por allá, porque digo, uy, esto es muy duro, esto es muy pensando en, como dice la Biblia, el pastor conoce a las ovejas, pensando en cómo está la situación de algunas ovejas, digo, uy, si digo esto puedo dañar, puedo ofender, y me toca, pero me doy cuenta que esos mensajes tan duros son los que después más bendicen. A veces hay que hablar claramente para que una persona despierte. Mi mujer es así, yo soy mucho de endulzar, de dar vueltas, de no sé qué. Mi mujer va al grano. Mi mujer te dice, oye, mira que esto está así, está mal y punto. Y me doy cuenta que es un momento violento, es un momento incómodo, pero para la otra persona es un momento edificante. Es un momento que tú cuando le dices la verdad, la Biblia dice que cuando conozcas la verdad te hace libre. Si tú estás todo el rato divagando, diciendo que sí, pero no, poniendo, como decimos aquí, pañitos calientes, al final la gente no despierta. Entonces Dios a veces nos pide decir unas palabras duras. Jesús hablaba muy duro. Muy duro. En una ocasión dice la Biblia que Jesús estaba predicando y hablaba con tanta dureza que muchos de sus discípulos, no de los judíos, de sus discípulos empezaron a ir. Le dijeron, hasta aquí llegué, y se iban. Y Pedro le dice, oye, Señor, afloja que se está yendo la gente. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor a Pedro, no? ¿Quieres irte tú también? Vete, vete, yo no voy a cambiar mi mensaje. Entonces sí es verdad, a veces el Señor nos pide cosas duras, pero no imposibles. Y todo lo que Dios nos pide, si obedecemos, Dios nos va a bendecir. Me acuerdo ahora mismo de sepulcros blanqueados, ¿no? Sí, el Señor con los fariseos iba, pero claro. Pero porque los fariseos, o sea, no lo hacía como para dañarles, sino para que entendiesen que esa no era la postura correcta. Los fariseos eran así, eran muy directos, muy duros, pero es que eran directos y duros siendo unos hipócritas. Porque si yo te digo a ti algo, oye, eres un falso porque estás haciendo eso, pero si tú también lo estás haciendo, entonces por eso el Señor le dice, tú eres un sepulcro blanqueado, que por fuera sí, muy hermoso, pero yo que conozco tu corazón, yo que peso tu corazón, yo que conozco tu intimidad, o sea, por dentro estás lleno estás podrido por dentro. Sí. Bueno, otro de los personajes bíblicos, vamos, súper conocido por todo el mundo, creo que es Matusalén, ¿no? Matusalén. Tiene más años que Matusalén, ¿no? Exactamente. Bueno, decirte que el dicho es más conocido que el personaje, porque mucha gente ni siquiera sabe que sale en la Biblia, Matusalén. El dicho de eres más viejo, más longevo que Matusalén, sí se conoce, pero efectivamente Matusalén sale en la Biblia. Es el hijo de Enoc y el nieto de Noé. Ese es el parentesco que tiene con Noé, el nieto de Noé. Y dice la Biblia, no dice nada más, no se nos cuenta nada más, sino simplemente que murió con 969 años. Y uno dice, eso es imposible. Bueno, es imposible para nuestra generación. Antiguamente se vivía más. Antiguamente, hablando de miles y miles de años atrás, se vivía más. O sea, date cuenta que cuando Dios crea al ser humano, lo quiere hacer eterno siempre. Lo que pasa es que al final el hombre peca y fue expulsado del Edén, y a medida que nos vamos alejando del Edén, del Señor, de la bendición, nos vamos secando y vamos muriendo antes. Pero antiguamente se moría con esa edad. No sé, no recuerdo, no lo voy a decir exactamente porque no lo sé, pero si no recuerdo mal, Noé, por ejemplo, murió con 600 y pico años. O sea, la gente era muy longeva antes, pero el más longevo de toda la historia de la Biblia, Matusalén, 969 años. Casi nada, Casi nada, tú imagínate, 969 cumpleaños. Agüita. Oye, ¿qué relación hay entre Matusalén y Noé? Era el nieto, exactamente. O sea, Matusalén era hijo de Enoc y abuelo de Noé.
No era el nieto de Matusalén. Era Sí. nieto. Exactamente, era el nieto, sí. Bueno, pastor, comentarios en el canal, sobre todo comentarios, porque no hay preguntas, ¿no? Pero buenas tardes, señor David, el Señor le bendiga a usted y a su familia, al igual que al pastor Alberto. Muchas gracias por recordarnos las entrevistas anteriores, del programa anterior. Mil bendiciones a ustedes y que sigan adelante con el compromiso de enseñar la palabra de Dios correctamente. Saludos desde Ecuador. Tremenda enseñanza, ese mensaje lo firma Janet Kela 8285. Tremenda enseñanza. Mirna Martínez 5306, Yolanda Carias 2011. Buenas noches, pastor Alberto Ares y para David, Dios le bendiga gratamente en este nuevo inicio de un mensaje. Un fuerte abrazo en nombre de Cristo Jesús. Le saludamos desde Lima, Perú. Desde Lima, dice, qué bien se ve que el locutor tiene sed de la verdad, Dios le bendiga. Dice Ignacio Albino 7085. Qué bonito. Y dice otro más aquí, Aida Benítez 2333, me gusta su programa porque me acuesto y miro, soy de Resistencia, Chaco. Le saludo atentamente a usted, David, y al pastor Alberto Ares, Dios me la bendiga. Primera vez que contacto con este programa, mis respetos al pastor Alberto Ares, nos une con el pastor Manolo y el pastor Jardín, ha sido una gran bendición. Desde Colombia, Agua de Dios, Cundinamarca, lo firma Liviato Álvaro 6208. Muchos mensajes, pastor, muchos mensajes, tanto en un canal como en otro. La verdad que el programa, por lo menos yo creo, y en Navidad, que no lo he dicho todavía, lo estoy diciendo hoy por primera vez, vamos a hacer el recopilatorio de 6 en 6, es decir, y ahora hicimos los primeros 6, Sí. después haremos los otros siguientes 6, así hasta completar lo que es el mes de Navidad, porque yo creo que no hay que parar tampoco en Navidad. Yo creo que es una... No, la palabra de Dios no se puede detener. La programación, en un momento sí, el personal tiene que descansar, pero la palabra de Dios dice la Biblia que tiene que correr para ser glorificada. Es decir, el día 23, el día 30 y el día, ahora mismo no me recuerdo, el día 6 incluso de enero vamos a poner esos espacios. Nosotros llevamos ahora mismo, creo que son 25 programas. Hicimos ya el del 6, Sí. 6 y 6 son 12 y 6 son 18 y vamos a hacer así. Perfecto. Para poder tener esa programación también y no Maravilloso. parar el despertar. Y ahora que se acerca Navidad, que lo estábamos hablando ahora Sí. un poco fuera de cámara, de también tener algunas preguntas de Sí. la Navidad, porque hay muchos cristianos que todavía no... Bueno, decirte, no sé si tú lo sabes, que hay cristianos que están en contra de la Navidad, en contra de la decoración, en contra de todo. Luego hay otros que no están así. Podríamos hacer unas preguntas, Sí, darle pie sí, también sí, a sí. la gente para que haga sus preguntas, y si sabemos, respondemos. Si no, pues ya veremos qué hacemos. Exactamente, eso será el día 16, el 16 de diciembre, que es el último que hacemos como Despertando con Jesús. Después ya serán esos resúmenes, pero yo creo que es muy interesante el tema de la Navidad, así que si ya saben que compartan, denle a like, suscríbanse y la preguntita que es muy importante para que el pastor Alberto Ares después pueda responderle. Pastor, de Perfecto. verdad, Dios me lo bendiga, muchas Igualmente, gracias. David, muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes, cada día somos más, los esperamos. Ahora vamos hasta Pájara porque vamos a cubrir ese espacio, esa rueda de prensa de la Navidad, del inicio de Navidad aquí en Pájara, y enseguida regresamos. No te vayas, hasta ahora.